Dios bueno, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en este momento tu palabra será expuesta, será predicada, será presentada. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, nos enseñe. Padre, presentamos nuestros corazones a ti, porque sabemos que tú quieres trabajar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos que podamos tener corazones buenos, que escuchen, que te hagan caso a ti, Señor. Padre, usa este tiempo para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos, Señor, a ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a continuar con esa gran parábola del sembrador. Y el domingo pasado estuvimos hablando de que esta parábola pues tiene un significado muy importante. Y es que la predicación del Evangelio es la manera en que Dios usa para transformar corazones. Pero sabemos que esa semilla va a caer en diferentes terrenos, ¿sí o no? Va a caer en diferentes corazones. Y hay un corazón duro, es la tierra junto al camino. Decíamos que el mismo Jesús explicó esta parábola a sus discípulos porque tenía mucha importancia, porque entender esta palabra es entender lo que sucede día a día con la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios usa su palabra para transformar vidas, pero el corazón tiene que estar listo. El sembrador salió a sembrar que la semilla que es la palabra de Dios, y ese terreno es el corazón. Cada uno escucha la palabra de Dios, pero la actitud, cómo la reciba, determina todo. El problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, el problema es el terreno, es el corazón que recibe domingo tras domingo la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque es muy posible que yo sea uno de esos corazones. Ya sabemos que hay una tierra junto al camino, que quiere decir que son corazones endurecidos, y el mismo Satanás quita y arrebata eso. En el día de hoy vamos a hablar de ese corazón que se describe como tierra rocosa, ese corazón que recibe la semilla, que brota rápido, pero que es de corta duración. Diga conmigo, corta duración. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 13, y decíamos que esta parábola está en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, y vimos la narración de Lucas, pero en el día de hoy yo quisiera que veamos la narración de Mateo. Mateo capítulo 13, el evangelio de Mateo capítulo 13, y vamos a leer una selección solamente, verso 1 hasta el 9. ¿Lo tienen? En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Esta es la parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Vamos al verso 18, la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye
la palabra del reino y no la entiende, viene hermano y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, 60 y 30 por uno. La palabra describe que parte de la semilla cayó en tierra rocosa. Si leemos cuidadosamente, lo que Jesús está tratando de decir es que en esta situación la semilla brota. La palabra es escuchada. Pero, ¿qué sucede? Al no tener profundidad, era como todo roca, pero la capa de arriba solamente era la tierra. Entonces la semilla pudo brotar hacia arriba, pudo crecer hacia arriba, pero no pudo crecer hacia abajo. Lo que saben de agricultura quizás lo entienden mejor. Es como esas malas hierbas, ustedes han visto, que salen prontamente. Alguien me decía los otros días, yo no entiendo, llueve y aparecen 3 hongos de una vez. No tienen raíces, solamente suena hacia arriba. Hasta el viento viene y se lleva esos pequeños hongos. Así que en lugar de echar raíces firme, brota inmediatamente. Vuelvo y repito, esto no es una clase de agricultura. Yo no soy agricultor, ni Jesús era agricultor. Él está usando una parábola para enseñarle un principio. Él está usando una historia de algo que ellos conocían para aplicarlo a un principio espiritual. Jesús estaba predicando y dice la versión de Mateo que la multitud era tan grande que él tuvo que alejarse en una barca en el mar. ¿Okay? El púlpito, por así decirlo, la tarima era una barca. Y desde la barca, para poder alejarse, él predicaba. Y le predicaba por parábolas. Y decíamos que la razón de la parábola era para aclarar a muchas personas, pero también para ocultar a muchas personas. Porque el problema es el corazón. Y por parábola les hablaba. Y esta semilla que cae en tierra rocosa, él la describe como un corazón que brota rápido. Lo interesante de esto es que hay algunas características positivas. Primero, la persona oye, recibe la palabra con gozo. ¡Qué bueno! Y eso demuestra que la palabra sí produce gozo. ¡Qué bueno es saber que cuando se predica, los corazones son alegrados! La verdadera exposición de la palabra transforma los corazones tristes en alegres. ¡Qué bueno! Qué bueno que podemos pensar que hoy voy para la iglesia y voy a salir diferente porque la palabra será sembrada en mi corazón. Yo sé que cada uno de nosotros ha tenido momentos difíciles, ¿verdad? Momentos de prueba, momentos de tristeza. Pero cuando viene esa palabra de exhortación, de ayuda, de fortaleza, salimos contentos. La palabra de Dios transforma un corazón triste en un corazón alegre. ¡Qué bueno! Pero también Jesús muestra características negativas de este tipo de corazón, porque estamos hablando de corazones. Son personas que reciben la palabra con gozo, ¡qué bueno! Oyen la palabra, ¡qué bueno! Pero no tienen raíz. Son de corta duración. Se seca rápido, brota rápido. No hay profundidad. La palabra de Dios ha llegado a un corazón donde aparentemente todo está bien. Diga conmigo, aparentemente.
Y aquí está el mensaje de lo que Jesús quiere que decida a su iglesia en el día de hoy. Hermano, hay un refrán muy conocido en mi país que decía: caras vemos, corazones no sabemos. ¿Han escuchado? Hay otro también que dice: mucha espuma y poco chocolate. Vivimos en una sociedad donde a veces la apariencia es lo que más llama la atención. Pero en el contexto cristiano, la apariencia no es muy importante. Es el vivir, es el corazón constante. Hay un gozo momentáneo, dice la palabra, hasta que llega la prueba. Yo creo que la prueba lo que hace es revelar el corazón. Interesante que Jesús dice que por causa de la palabra, la misma palabra que fue sembrada, por causa de la misma palabra, entonces muestra que no tenía profundidad. Yo decía que esto no es una clase de agricultura, pero muchos sabemos la función de la raíz en una planta. Y la función principal que es otorgar, proveer nutrientes, ¿sí o no? La humedad hace que la semilla se rompa y crezca, ¿cierto? Corríjame si estoy diciendo algo que no es. Entonces, esa semilla necesita la humedad, el terreno correcto para poder romperse y crecer, pero no solamente hacia arriba, sino también hacia abajo, crear raíces. En las plantas es importante que tengan raíces. La semilla es la palabra de Dios que va a crear raíces, fundamentos fuertes en nuestras vidas. Fundamentos, convicciones, fe, seguridad, valor, gozo, verdad, sabiduría, defensa, alimento. Todo lo que tú necesitas está en la palabra de Dios. Todo lo que yo necesito está en la palabra de Dios. Ahí está. Es lo que causa fortaleza en la vida cristiana. Cuando nosotros nos mudamos en la casa que compramos, yo creo que por ley de la ciudad tienen que plantar muchos árboles, ¿verdad? Interesante, muy bonito, todo se veía muy bonito, hasta que llegó una tormenta. Y si ustedes pasaban por donde nosotros vivíamos, muchos de los árboles se habían caído. Y cuando nosotros caminábamos y manejábamos por el área, cuando nos acercábamos, nos dábamos cuenta que no tenían profundidad. ¿Tú sabes lo que hace una tormenta? Revelar si hay profundidad. ¿Tú sabes lo que hacen las pruebas? Revelar si hay profundidad, si hay convicción en nuestras vidas. La vida cristiana está cimentada en una roca que es Cristo mismo. Cristo es la fortaleza de tu vida. A través de la palabra nos llenamos de Cristo y nos fortalecemos en Cristo para cuando vengan los vientos y las tormentas podamos estar firmes. Es lo que Jesús le está diciendo. Hay un tipo de persona que en el momento mucho gozo, hermanos, lo hemos visto sí o no, personas que llegan a nuestra congregación y tienen un gozo aplaudible, ¡qué bueno! Pero a las 2 semanas desaparecen y no sabemos dónde están. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? El gozo en sí no es malo. Lo que estamos diciendo es que el gozo sin fundamento es pura emocionalismo. La vida cristiana no es una vida basada en las emociones, es basada en los fundamentos. La palabra de Jesús: en el mundo tendréis aflicciones. Con raíces, confiar en Dios. Seguir adelante. La palabra de Dios es tu raíz, es tu fortaleza. Ella te ayuda como un espejo a ver el mundo, a verte a ti mismo, a evaluar las cosas desde la perspectiva de Dios. Llenarnos de la palabra es llenarnos de Cristo Jesús.
yo quiero dejarte algunos principios. El gozo no es sinónimo de madurez. Y nosotros que tenemos tanto tiempo en la vida cristiana lo hemos visto. O sea, qué bueno que hay gozo en la iglesia. Eso es bien. Pero no significa que el hermano o la hermana ya automáticamente es madura. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar la palabra. Desde los tiempos de Cristo habían falsos profetas metidos en la iglesia. Y ahora están dentro y están fuera también. Es el fundamento que nos ayuda a crecer como creyente. La otra cosa es que gozo sin fundamento y convicciones es puro emocionalismo. Vuelvo y repito, las emociones son buenas. Exprese su gozo, exprese alegría, salte, grita, diga amén, diga aleluya. ¡Qué bueno! Eso es importante. Yo quisiera que en la iglesia haya una algarabía de gozo hacia Dios todos los domingos. No tenga miedo de alabarle. Eso está bien. Aquí nadie te va a prohibir por levantar las manos. Nadie te va a prohibir que tú te goces en el Señor. Y si tienes que dar un pasito de gozo, dalo. No importa, eso está bien. Que estamos diciendo que eso no es suficiente. Tú necesitas, y yo necesito, fundamentarme en la palabra, tener un fundamento, una convicción clara en la palabra de Dios. Emociones no es lo único que necesitamos en la iglesia. Y quizás esa es la crítica que hacemos a muchos lugares donde se le pone tanto énfasis a las emociones. No es lo único que necesitamos. Necesitamos la predicación verdadera de la palabra de Dios. Dígame amén, por favor. Tenemos que como iglesia estar de acuerdo que esto es lo más importante. Que esto es lo necesario, que este es el alimento, que esto es lo fundamental para tu vida y para mi vida. Tú tienes que leerla, yo tengo que leerla, tú tienes que obedecerla, yo tengo que obedecerla. No hay atajos. No es como que tú lo puedes hacer y el otro no lo puede hacer. Todos tenemos que buscar el fundamento de la palabra de Dios y la oración. Por eso hay corazones superficiales. Es por eso. Eso es lo que Jesús le está diciendo. El sembrador salió a sembrar, pero se encontró con un corazón duro donde Satanás arrebata. Se encontró con un corazón superficial donde hay un gozo aparente, pero cuando vienen las pruebas, diga conmigo, vendrán las pruebas. Es lo que dice el pasaje. El mismo Jesús no está escondiendo de la realidad de la prueba. Él no dice, si vendrán las pruebas. No, es que van a venir las pruebas. Ese corazón superficial se revela en medio de la aflicción, en medio de la persecución. Nuestra fe, dice la Biblia, es probada con fuego. Es bonito hablar de una vida cristiana donde todo es color de rosas. De hecho, hay un corito que dice, alabar a Dios cuando que las cosas salen bien, qué bueno es. Así sí. Pero no es el verdadero de Cristo, el verdadero evangelio que Jesús predicó. El evangelio de Cristo es que aún en medio de las tormentas, ¿recuerdan cuando estaban en la barca? Aún en medio de los vientos, hay un Cristo que intercede por nosotros y a favor de nosotros. Satanás es el enemigo número uno del creyente y de Dios. No solamente arrebata la semilla de los corazones duros, pero también crea situaciones de tropiezos, de pruebas, de tentaciones, donde los corazones superficiales son revelados. Primera de Juan dice, salieron de nosotros para mostrar. Es para mostrar
que no eran de nosotros. No sé si estoy hablando palabra profunda o carne a la iglesia, pero lo que estamos diciendo es que tu vida revela qué tan serio tú estás fundamentado en Cristo. Y cuando vienen las pruebas, porque van a venir las pruebas para ti y para mí, tenemos que afirmarnos en Cristo. Los corazones superficiales tropiezan cuando viene la prueba. Quiero dejar por lo menos 3 principios pastorales. Yo estaba pensando, Señor, ¿cómo aplico todo esto a Pueblo de Esperanza? ¿Cómo yo como pastor puedo decirle al Pueblo de Esperanza, mira, esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que Dios a nosotros nos está diciendo? ¿Listos? Aquí vamos. Pueblo de Esperanza. Número 1, no dejes de alimentarte de la palabra de Dios. No dejes de alimentarte de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:1 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vuelvo y repito, desead como niños recién nacidos la leche, es la palabra de Dios, espiritual, no adulterada, para que por ella, por esa palabra de Dios, crezcáis para salvación. No dejes de alimentarte de la palabra de Dios. Pueblo de Esperanza, escucha, no dejes de alimentarte de la palabra de Dios. ¿Cuántos comen todos los días? Qué bueno, ¿verdad? Vivir en un país que podemos comer todos los días. Y cuando no hay, pues le tocamos al vecino, la necesito, ¿verdad? ¿Tú sabes que tu comida espiritual es la palabra de Dios? Asimismo, como no dejamos de comer físicamente, no debemos dejar de comer, alimentarnos espiritualmente. Yo quiero que tú entiendas que es una necesidad. Por eso me gusta el verso del apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos. Los que han tenido niños entienden lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando ese bebé llora, mira, lo que quiere es lo que quiere, ¿verdad? Que ese mismo deseo, esa misma hambre de un bebé, tú la puedas tener por la palabra de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que así brame tu alma delante del Señor. No dejes de alimentar. Una de las cosas que hace la iglesia es ayudar en la alimentación. ¿Ustedes saben? Esto es alimento a la iglesia. Lo que estamos haciendo ahora mismo es alimento espiritual para tu vida. Lo que hace la iglesia es crear un programa, una dinámica, unas situaciones de ayudar a alimentarte. Yo te estoy motivando a que tú también aprendas a comer solo. ¿Cuántos tienen Biblia en sus casas? ¿Cuántos tienen Biblia en sus celulares? ¿Cuántos ven YouTube? ¿Cuántos ven Facebook? Hay tantas maneras de acercarse a la palabra de Dios. Nunca se me olvida, un hermano una vez me dijo, pastor, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia para leer? Y lo único que se me ocurrió, dijo, la que tú estés dispuesto a obedecer. Si tú vas a obedecer más la que está en el celular, lee esa es la buena. Porque ya sabemos que la idea no es ser solamente oidores, sino que hacedores. Esta persona, este corazón también escuchó la palabra de Dios, pero nos faltó algo en su corazón. Y era entender que la palabra de Dios, esa semilla, tiene que ser cuidada, tiene que ser alimentada, fortalecida, con raíces sólidas. Así que número 1, no dejes de alimentarte de la palabra de Dios.
Ven con hambre a la iglesia. Ora por tu pastor. Lee tu palabra tú mismo. Haz tu devocional. Ahí atrás tenemos aposentos altos, estudios bíblicos. Lo que tú necesites, pídelo. Ten hambre por la palabra de Dios. Número 2. Aprende a soportar las pruebas. Aprende a soportar las pruebas. Pueblo de esperanza, aprende a soportar las pruebas. Yo le decía a alguien esta semana que tenemos que aprender una teología diferente. La Biblia nos enseña que las pruebas no son realmente malas. Nos ayuda a revelar nuestra condición de corazón. Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Déjame explicar lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que puede haber creyentes que tienen una mala teología desde el punto de vista de que cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las pruebas, piensan que Dios lo ha dejado solo. Piensan que no vale la pena seguir adelante. Como decimos, tiramos la toalla. Que no fue eso lo que yo quise cuando levanté mi mano y acepté a Cristo Jesús. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, estás aceptando también vivir como Jesús. Iglesia, ¿no pasó nuestro Señor Jesucristo por pruebas y tribulaciones? ¿Quién soy yo para no pasar por pruebas y tribulaciones cuando mi propio Salvador, Cristo Jesús, pasó por pruebas y tribulaciones? Hay que cambiar nuestra teología. Hay algo que Dios quiere enseñarme aún en medio de las tormentas de la vida. Tengo que aprender a soportar, porque detrás de eso hay una gran bendición. Tener por sumo gozo cuando vengan diversas pruebas, porque eso te identifica con tu mismo Cristo. Tenemos que aprender a enfrentar las pruebas. Número 3. La forma en que respondemos a las demandas de la vida, a las pruebas, a las tentaciones, lo determina todo. Hermanos, las pruebas son difíciles, pero tienen un propósito. Y el propósito es ayudarnos a revelar dónde estamos. ¿Estamos tomando las cosas en serio? ¿Estamos entendiendo que tenemos necesidad de Dios? ¿Que solamente por su gracia podemos seguir adelante? La forma en que respondemos a las situaciones de la vida realmente dicen dónde estamos. Nuestras reacciones muestran realmente quiénes somos. Y una cosa más, todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a los otros. La iglesia está llena de corazones. Así que vamos a ver actitudes, ¿sí o no? Vamos a ver respuesta. Y nosotros tenemos que responder, ayudar a esas personas en cualquier situación donde se encuentren. Yo creo que una de las cosas que Dios quiere es que nosotros nos veamos a nosotros mismos y comenzamos a preguntarme: Señor, ¿dónde está mi corazón? ¿Es mi corazón un corazón duro? ¿Es mi corazón un corazón donde tu palabra está cayendo en piedras, donde no hay fundamento, es superficial? Señor, ¿por qué salgo corriendo? ¿Por qué hago lo que hago cuando las cosas se ponen difíciles? Yo siempre he dicho que la pandemia lo que hizo fue revelar muchas cosas. Yo creo que en eso ayudó la pandemia al mundo eclesiástico, a revelar las intenciones del corazón,
A tal punto que cuando se abrieron todas las iglesias, ya muchas personas ni siquiera querían ir a la iglesia porque era más cómodo desde su casa. Yo lo sigo viendo por la televisión. ¿Será para no ofrendar? En otras palabras, todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito santo. Y a veces no entendemos eso. Les recuerdo a la iglesia que Dios es soberano. Les recuerdo a la iglesia que Dios es bueno. Que Dios es por nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Les recuerdo a la iglesia las promesas de las palabras. Ese es nuestro fundamento. No es como tú te sientas. Es lo que Dios ha dicho. Señor, ayúdanos a poner tu palabra por encima de mis propios sentimientos, de mis propias emociones, para poder responder, Señor, a todo lo que venga de una manera bíblica y de acuerdo a tu corazón. ¿Podemos orar, iglesia? Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces, Señor, todo lo que tú has sembrado, ya sea en un año o 30 años, Señor. Esa semilla está ahí. Nuestra oración, Señor, es que podamos cuidar de ella, que podamos, Señor, anhelarla. Nuestra oración es que Pueblo de Esperanza tome una decisión hoy mismo, Señor, de crecer hacia ti, con convicción, con entendimiento, Señor, que toda palabra predicada dé frutos, Señor, al 30, al 60, 100 por uno. Padre, que el que tenga oído, que oiga en este día, Señor. Padre, empieza con nosotros, los que estamos aquí. Que esa palabra, Señor, que tú has sembrado, siga produciendo gozo verdadero, no momentáneo, sino un gozo, Señor, que siga en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las situaciones de la vida, Señor. Padre, ayúdanos a estar firme en tu roca, mi Dios. Llévanos, Señor, esa roca que es más alta que nosotros. En el nombre de Jesús, que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestra lámpara. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te ruego por Pueblo de Esperanza en esta noche, esta mañana, Señor, que la iglesia pueda crecer en ambas direcciones, Señor, hacia arriba y hacia abajo. Es tiempo, Señor, de pensar diferente, de hacer las cosas diferentes. Ayúdanos. De la misma manera te pedimos perdón, Señor, si al venir las pruebas salimos corriendo, Señor. Perdónanos, danos valor, danos firmeza, danos entendimiento, Padre, paciencia para ver lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Si se humillare este pueblo, Señor, podemos comprender muchas cosas.